Esto es una... Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidas. Si me lo permitís, me gustaría empezar directamente contándoos algo que me pasó hace unos meses, para entrar un poco en materia, ¿no? Estaba delante del ordenador y estaba haciendo una de estas compras que hacemos por internet, ¿no? Y normalmente cuando hacemos una compra por internet, lo que hacemos es pagamos normalmente por adelantado y luego pues nos viene el producto que hemos encargado, ¿no? Entonces yo hago mi compra y ya solo quedaba esperar 3 o 4 días para recibir el producto, ¿no? Empiezan a pasar esos días, pasan los 3 días, pasan los 4, pasan 5 días y el producto sigue sin llegar a mi casa, ¿no? Y bueno, pues aquello que ya uno se empieza a poner un poco nervioso, ¿no? Siguen pasando días, unos cuantos días, ya pasan un par de semanas y el producto sigue sin llegar a mi casa, ¿no? Entonces lo que hago yo es contactar con el vendedor y exponerle un poco la situación, ¿no? Entonces cuando yo contacto con él por mail, yo recibo un mail de aquellos de respuesta automática que me dicen que bueno, que en cuanto puedan contestarán mi petición, pero el caso es que siguen pasando días y yo sigo sin recibir mi producto y sigo sin recibir una respuesta de lo que está pasando con él, ¿no? Entonces vuelvo a contactar por mail y vuelvo a recibir otro correo de aquellos automáticos en los que me vuelven a decir que volverán a contactar conmigo cuando sea el momento adecuado. Llega un momento en que yo contacto por teléfono con el vendedor. Entonces el vendedor me atiende y me explica que no me preocupe, que el producto va a llegar, que tardará un poquito, quizá una semana más. Y bueno, yo sigo esperando ese proceso, lo que yo había encargado, ¿no? Una cosa que tenía que venir en 3 días. Sigue sin llegar, con lo cual tengo que volver una segunda vez más a contactar por teléfono con esta persona y al final llega un momento que sí que me llega el producto, pero algo que tenía que haber llegado en 3 días tarda aproximadamente un mes, ¿vale? Curiosamente, cuando yo recibo este producto, una amiga me llama y me dice que quiere que le acompañe a un evento porque me va a presentar a una persona que cree que me va a caer bien. Entonces cuando me dice el nombre de la persona yo no pude evitar reírme, porque la persona que me iba a presentar es la persona a la que yo le había comprado el producto, ¿vale? Con lo cual, yo voy con esta amiga al evento, conozco a esta persona y os dejo ahí la historia porque luego la retomaremos. Si me permitís ahora, lo que voy a hacer es 2 cosas que no he hecho que creo que son importantes. La primera es presentarme. Me llamo Santos Ávila, soy formador, terapeuta y escritor. Y la segunda es agradecer. Y agradecer es importante porque tiene que ver con la charla que voy a dar hoy. Entonces lo primero que quiero hacer es agradeceros a vosotros por estar aquí hoy, por haber decidido compartir un ratito de vuestras vidas conmigo. La segunda es agradecer a los amigos de Mindalia que han venido a grabar para que esto luego pueda llegar a más gente. Y la tercera es agradecer a David y a Mar del Instituto de Salud Holística que nos han abierto las puertas de este centro para que podamos hacer esto aquí, ¿vale? Y una vez hecho esto, retomo la historia que os estaba contando, porque lo mismo os estáis preguntando qué tiene que ver esta historia con lo que yo he venido aquí de la charla de este chico que me va a explicar qué tienen en común el Ho'oponopono, la Cábala y un curso de milagros. Pero esta historia que os contaba no es una historia al azar, la cuento porque tiene mucho que ver con lo que voy a desarrollar en la charla. Cuando yo llego al evento y conozco a esta persona, nos ponemos a hablar y fruto de esa conversación sale la posibilidad de hacer una colaboración que es muy beneficiosa para mí, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese proceso? Lo que yo no os he explicado es cómo me comporto yo durante el tiempo de la espera, mientras yo estoy esperando ese producto que yo he encargado por internet, ¿vale? Pero eso es realmente importante porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. Durante todo ese proceso lo que yo hago es elegir paz en vez de elegir la guerra a la que me lleva el ego. Porque el ego siempre nos está machacando para que ataquemos, ¿no? Y el ego me decía, mándale un mail a esta persona, cántale las 40, porque claro, te está tomando el pelo, tú has pagado una cosa inmediatamente y no te está enviando el producto, te está timando. Entonces, si yo me dejo llevar por el ego, hubieran pasado 2 posibilidades. Que cuando mi amiga me ofrece ir a ese evento para conocer a esa persona, yo le hubiera dicho que no quiero ir, básicamente porque yo tenía un problema con esa persona y no me interesa y no me apetece conocerla, o que me hubiera envalentonado y hubiera decidido ir a la charla, pero ya hubiera ido cargado con la intención de cantarle las 40 y decirle 4 cosas en esa charla, o incluso aunque no le hubiera dicho nada, yo ya hubiera ido con cierto resentimiento y con cierto rencor por lo que había pasado, ¿no? Pero como yo elijo estar en paz y trabajar con algunas de las herramientas que luego veremos, como por ejemplo las que ofrece el Ho'oponopono y otra técnica que explicaré luego, que consiste en trabajar a nivel emocional desde el cuerpo, como yo elijo eso y no me dejo enganchar en la historia que me está contando el ego,
pues lo que ocurre es que se abre una puerta. Y esa puerta que se abre a mí me permite obtener un beneficio, que es que luego tengo una colaboración con esa persona que realmente me beneficia. Pero hay otro premio que obtenemos al hacer esto, que es por el que realmente nos debemos guiar y al que debemos enfocarnos. Es que aumentamos nuestra cantidad de paz interior. Porque el otro regalo, la otra puerta que se va a abrir, no sabemos ni cuándo va a ser ni por dónde. Es como si fuéramos metiendo un dinero en un banco que en un momento dado, cuando podamos sacarlo, pues vamos a obtener unos beneficios, ¿no? Pero no sabemos, eso sería algo más como unos puntos a nivel espiritual. Yo voy acumulando y llega un momento que el universo me premia por lo que yo estaba haciendo, ¿no? Esta sería la historia. Y esto sería para que entendáis. Si no acabáis de entender el significado de la historia, no os preocupéis, porque cuando ahora explique lo que tienen en común el Ho'oponopono, la Cábala y un curso de milagros, que es el tema de la charla, entenderéis que esta historia realmente relata con mucha claridad ese proceso del que estoy hablando, ¿no? Pero antes de llegar a eso, si os parece, yo creo que es interesante que definamos un poco qué son estas tres cosas, ¿no? Porque si vamos a hablar de ellas, aunque la charla no trata de desarrollar completamente eso, sino centrarnos más en lo que tienen en común, creo que es importante definir un poquito cada cosa para que sepáis qué es cada cosa, ¿no? Empezaría por el Ho'oponopono, que quizás es bueno, en los últimos años ha hecho más popular, quizá por ese nombre que tiene y porque se le ha dado bastante tiempo a nivel de cursos, a nivel de los medios de comunicación y demás. El Ho'oponopono es una técnica que proviene de Hawái. La palabra Ho'oponopono tiene un significado que significa enmendar un error, ¿vale? Entonces lo que hace el Ho'oponopono es como una técnica para solucionar cosas, para solucionar problemas, para solucionar errores, ¿no? La técnica inicialmente se utilizaba en los entornos familiares y en los entornos de los pueblos de la gente, y resolvían cosas de forma conjunta. Lo que pasa es que ha ido evolucionando hasta el punto que uno puede trabajarlo de forma individual, que es lo que se conoce como Ho'oponopono autoidentidad. Entonces, lo que hacemos con Ho'oponopono es parar esa voz que tenemos en la cabeza, ese monólogo interno que siempre nos está machacando, y al parar esa voz lo que hacemos es obtener cierta paz interior. Y el Ho'oponopono lo que tiene es que parte de la base de que el mundo es un espejo que refleja lo que hay dentro de ti, con lo cual si tú quieres cambiar alguna situación o alguna relación que tú tienes fuera, tienes que trabajarlo a nivel interno, haciéndote responsable tú 100% de lo que está pasando en tu vida, porque tú estás atrayendo esa situación. El Ho'oponopono se practica de una forma muy sencilla, que por ejemplo es repitiendo palabras como gracias, 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 o te amo, te amo, te amo, y otras cuantas palabras que se pueden utilizar, ¿no? Y lo que hacemos con eso, mientras yo estoy repitiendo esas palabras, no me estoy enganchando en ese diálogo interno que me está incitando a que yo entre en guerra, porque el tema al final es estar en paz o estar en guerra, ¿no? Y esto es un poco como trabaja el Ho'oponopono, ¿vale? ¿Qué es la Cábala? La Cábala es una sabiduría o una forma de entender la vida que proviene de los judíos, y que lo que hace es como explicar las leyes naturales del universo para entender cómo el hombre se puede relacionar con eso para crear una vida de armonía y de paz y de satisfacción duradera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Cábala, cuando habla del ego, le llama el oponente. Ya os puede dar una idea de con ese término qué relación tiene lo que explica la Cábala con el ego, ¿no? Es aquella parte nuestra a la que tenemos que de alguna forma, que nos está retando constantemente para que nosotros al aceptar ese reto nos vayamos convirtiendo en una mejor versión de nosotros mismos cuando superamos los retos que nos plantea el ego, ¿no? Esto sería un poco. Soy consciente de que son definiciones muy sencillas, porque si tuviéramos que definir la Cábala o el Ho'oponopono, incluso el curso de milagros, nos dedicaríamos bastante más tiempo del que tenemos en la charla, ¿no? Pero para que tengáis una idea sería esto de forma sencilla. ¿Y el curso de milagros? ¿Qué es el curso de milagros? El curso de milagros es un material canalizado por una mujer, una psicóloga que se llamaba Helen Schumann, y ella canalizó, la voz que habla en el curso de milagros es la voz del Espíritu Santo. Entonces la información que ella canalizó era información que le transmitía el Espíritu Santo, y el objetivo del curso de milagros, aunque tenga ese título y aunque el lenguaje que utiliza es bastante religioso, porque habla de Dios, del Espíritu Santo, habla de la expiación, habla de todos estos términos que utilizan en las religiones, no es un curso de religión, esto es importante, es un curso para cambiar la mentalidad, y cambiar la percepción que tenemos del mundo. Lo que hace el curso de milagros es
pasarnos de la visión que tenemos, que es la desde el ego, que es de donde nosotros miramos el mundo, pasarnos a la visión que tiene el Espíritu Santo. El ego es una visión separatista en la que todos estamos separados, y la visión del Espíritu Santo sería una visión de unicidad, donde todos formamos parte de una misma cosa y todos somos uno, ¿no? Entonces ese es el camino que lleva al curso de milagros. Son 3 disciplinas totalmente diferentes, que vienen de diferentes puntos del planeta, porque por ejemplo el curso de milagros es algo que se canalizó en Estados Unidos, el Ho'oponopono viene de Hawái, y la Cábala pues tiene sus orígenes en el mundo judío, pero también tiene bastante relación con la España judía de hace siglos, ¿no? Entonces, aun siendo 3 disciplinas totalmente diferentes, tienen algo en común, que es lo que a mí me interesa de esta charla, porque sabiendo eso y aprendiendo a gestionar eso, nosotros podemos mejorar la calidad de vida en todos los aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen en común el Ho'oponopono, la Cábala y un curso de milagros? Lo que tienen en común es que las 3 nos están dirigiendo al mismo punto, el punto de no reaccionar desde el ego. Porque cuando reaccionamos desde el ego cerramos puertas. En cambio, cuando no reaccionamos las abrimos. Pero es importante tener una cosa en cuenta: no se trata solo de no reaccionar, sino que luego hay que gestionar las emociones y los sentimientos que se producen en el acto de no reaccionar, ¿vale? Porque si a mí alguien me insulta y yo no reacciono y me lo guardo, lo que estoy haciendo es tragarme la basura por no contestarle al otro. Pero eso no me ayuda tampoco, porque sí que es verdad que yo no reacciono hacia la persona que me insulta, pero yo esos sentimientos, esas emociones que me estoy tragando, pues al final se acabarán convirtiendo en alguna enfermedad o en alguna cosa que me bloquea algún aspecto de mi vida, ¿no? Porque no estoy gestionando eso. Entonces, de lo que se trata es de no reaccionar, que significa no devolver el ataque a la persona que siento que me está atacando, porque eso es desde el ego siempre. El ego es el que quiere tener razón. Entonces, si tú me insultas, tú me criticas o tú me atacas, mi ego me incita a devolverte eso mismo, ¿no? A atacarte, a insultarte y a criticarte, ¿no? Entonces, cuando actuamos desde ahí, no estamos actuando desde nuestra esencia, estamos actuando desde el ego. Y esto es porque el ego lo ve todo separado. Si yo lo veo todo en unicidad, como lo vería el Espíritu Santo, si él me está atacando, en realidad yo entiendo que soy yo mismo el que me estoy atacando a través de él. Entonces no sería lógico que yo le devuelva el ataque, porque sería como pegarme a mí mismo. Si él forma parte de mí, yo tengo que entender que en realidad es una parte de mí que no está en armonía, ¿vale? Entonces, cuando reaccionamos, lo que hacemos es eso, es percibir el mundo desde el ego, desde la separación, y no desde la unicidad de la que habla el curso de milagros, ¿no? Pero la parte importante, o sea, son como 2 partes. La primera es no reaccionamos, pero la segunda, tenemos que aprender a gestionar las emociones que se producen durante la no reacción. Porque a lo mejor él me insulta y si yo estoy en paz interior, lo que él me diga no me supone nada porque yo sigo en paz. Pero a lo mejor él toca con su insulto o con su ataque o con lo que él me hace, toca alguna fibra sensible que se activa en mí y se produce un dolor interno. Entonces yo esa emoción que me produce, ya sea odio, rencor, resentimiento o cualquier otro tipo de emoción, yo tengo que aprender a soltarla, pero lo que vuelvo a decir es que se trata de soltarla no devolviéndoselo al otro, sino aprendiendo a gestionarlo uno mismo, ¿vale? Para liberarlo. Y esto es algo de lo que vamos a aprender, pues se puede hacer con el Ho'oponopono, como os decía antes, repitiendo gracias, gracias, te amo, te amo. Lo que pasa es que hay personas que el Ho'oponopono, al ser una cosa repetitiva, por su proceso mental, pues les cuesta. En cambio, la otra técnica que luego explicaré más adelante y que la practicaremos, es una técnica que tiene en cuenta el cuerpo, con lo cual tiene unas sensaciones corporales que las personas que necesitan estar más en contacto con su cuerpo les va a facilitar más el disolver eso, ¿vale? Os quiero, si me permitís, leer algunas frases del curso de milagro que van un poco en esta línea de lo que os decía. Por ejemplo, hay una que dice: cada vez que respondes a la llamada del ego, estás haciendo un llamamiento a la guerra, y la guerra ciertamente te priva de la paz. Mas en esta guerra no hay adversario. No hay adversario porque realmente si somos todos uno, si formamos partes todos de una mente y de una misma unidad, cuando yo estoy atacando a otra persona, en realidad estoy atacando una parte de mí. Con lo cual no hay adversario, el adversario soy yo mismo. O sea que siempre cuando yo ataco a alguien, me estoy haciendo daño a mí. Hay una cosa que me gusta explicar, que yo creo que ayuda a entender, que es que
Cuando tú tienes algún malestar, algún tipo de enfermedad, pues te vas al médico, te hacen una serie de pruebas, te hacen unos análisis de sangre o te hacen unas radiografías, y el médico llega un momento que te detecta cuál es tu problemática, ¿no? Entonces, cuando tú has detectado eso, ya puedes iniciar un proceso de sanación, ¿vale? Pues o bien lo haces con tema médico, o bien te vienes aquí al Instituto de Salud Holística para que te atiendan todos los terapeutas que hay, o tomas las decisiones que tú crees conveniente para solucionar lo que se te ha diagnosticado, ¿no? Entonces, normalmente la tendencia es estar agradecidos con el médico porque te ha encontrado el problema que tú tenías, ¿no? En cambio, cuando alguien nos ataca, no le damos las gracias, y sin embargo esa persona que nos ataca es como el médico, que nos está señalando una herida interna que nosotros tenemos. Porque si él, por ejemplo, te pongo a ti de ejemplo todo el rato, pero no es nada personal, si él, por ejemplo, me falta el respeto, en realidad al que le duele es a mí. Con lo cual, si me duele a mí, la herida la tengo yo, y si tengo yo la herida, me la tengo que sanar en mí, no tengo que hacer nada contigo, yo no tengo que ponerte una tirita a ti para solucionarte la herida, me la tengo que poner yo, que es al que le duele. Con lo cual tú me estás haciendo de médico porque me estás mostrando una herida que yo tengo a nivel interno y que tengo que sanar yo en mí. No tiene sentido que la sane en él. Lo que pasa es que el ego nos hace reaccionar para que creamos que atacándole yo me voy a sentir satisfecho. Y sí que es verdad que puedes sentir una satisfacción, pero va a ser temporal. Va a ser temporal porque luego eso se queda a nivel de rencor, a nivel de resentimiento, se queda en ti. Y sobre todo es que si ya queremos buscar una parte práctica, cuando yo ataco al otro me estoy cerrando puertas. ¿Os acordáis de la historia que os he explicado al principio, ¿no? La historia era en la que yo no reacciono ante lo que mi ego considera un agravio, y llega un momento que yo recojo los frutos de esa no reacción. Es importante entender una cosa también. La puerta no siempre nos la va a abrir la persona con la que no reaccionamos. En este caso que yo explicaba de ejemplo, sí que era muy claro que es la misma persona con la que yo no reacciono la que luego me abre una puerta. Hay otra puerta que me la abro yo, que es que elijo estar en paz, con lo cual durante el proceso, yo sí que hay momentos en los que te vas a enganchar porque el ego es muy fuerte y muy insistente, pero sí que también es verdad que a lo mejor tu preocupación es mucho menor. Si yo me paso todo el mes preocupándome porque no me llega el pedido, pues llega un momento que estoy un mes amargado. De esta forma, pues a lo mejor hay momentos en los que yo estoy preocupado, pero es una forma intermitente, con lo cual mi cantidad de paz interior a lo largo de ese mes es mayor, ¿vale? Porque he elegido no entrar a la guerra que me está incitando el ego para que yo reaccione, ¿no? Pero sí que quiero que quede claro eso, que cuando yo no reacciono ante una persona, yo no tengo que esperar nada de esa persona simplemente me está haciendo de espejo para que yo vea que yo tengo una herida y que yo tengo que sanarla, pero no tengo que estar a la expectativa de decir, bueno, como no reacciona contigo, tú me vas a abrir una puerta en un aspecto en mi vida que a mí me va a interesar. No es ese el objetivo, porque el segundo premio que nos trae el universo no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni a través de quién o qué va a venir esa puerta que se abre, con lo cual no nos tenemos que enfocar en eso. El enfoque en todo caso es decir, yo no reacciono, yo trabajo todo esto para estar mayor tiempo de mi vida en paz interior, que es realmente el objetivo. Lo que pasa es que cuando tú estás en paz interior se empiezan a producir una serie de sincronías que van trayéndote a las personas a lo mejor que son importantes que vengan a tu vida, las oportunidades que vengan a tu vida y una serie de circunstancias que te pueden beneficiar en cualquier ámbito de tu vida que no esté armónico, ¿vale? Con lo cual no sabemos de dónde se va a abrir esa puerta, pero sabemos que es como acumular, lo que os decía, como si acumulas en el banco, pero sería un banco espiritual en el que tú vas acumulando puntos, que luego esos puntos llegará un momento que se convierten en algo que es beneficioso para ti, ¿vale? Y luego es como que todo ocurre de una forma pues muy sincrónica, ¿no? Que de repente, o sea, dices, ostras, no sé cómo ha aparecido esta oportunidad en mi vida, y tiene que ver con algo que tú no has reaccionado. Lo que pasa es que el ego también se encarga de que entre una cosa y otra haya un tiempo. ¿Para qué? Para que no asociemos. Porque si yo asocio que cada vez que yo no reacciono, cada vez que yo no me estoy dejando arrastrar por el ego, yo voy a obtener un beneficio a nivel espiritual o a nivel de cualquier cosa que a mí me preocupe en mi vida, pues eso no le interesa al ego. Porque entonces es como dejarte entender que al hacer eso tu vida va a ir a mejor. Y eso es algo que al ego no le interesa, porque el ego quiere siempre que estemos en separación y que estemos en guerra. Porque el ego, cuando tú estás en paz interior, cuando tú estás escuchando la voz del espíritu, cuando tú estás conectado con el universo, ahí no tiene voz ni voto, ¿vale? Pero aún así él insiste y además se disfraza de muchas maneras. La crítica, por ejemplo, es un disfraz del ego. Cuando criticamos a otro, cuando hacemos juicios de otro, en realidad, si entendemos lo que he dicho antes, de que todos formamos parte de uno, cuando yo critico a otra persona, me estoy criticando a mí realmente, con lo cual todo lo que yo haga a la otra persona, me lo estoy haciendo a mí siempre, porque formamos parte de una unidad. Entonces, si yo golpeo a mi mano, me lo estoy haciendo a mí.
No puedo separar mi mano del resto de mi cuerpo. Bueno, sí que la puedo separar, pero entonces tengo un problema si me la corto. Pero lo que vengo a decir es que cuando yo ataco a otra persona, en realidad estoy atacando a una parte que forma parte de esa unidad que somos todos. ¿Vale? Os leo otra frase para que veáis que en realidad el curso de milagros tiene mensajes que a veces son repetitivos, pero es que solo hay una forma de que nuestra mente y nuestro ego lo entienda, que es a base de la repetición, ¿no? Hay una cosa que dice el curso de milagros que dice: cuando te encuentras con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Tal como lo consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo. Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. Esto es el mensaje que os estoy diciendo. Realmente es que cuando tú entiendes que formas parte de ese todo, ya no tiene mucho sentido que atacar. Hay otra cosa que dice el curso de milagros, que os explico, no os lo leo porque si me pongo a leer todo el libro no acabaremos, que plantea que cada vez que tú recibes un ataque o cualquier cosa que no sea amor, en realidad es un reclamo de tu hermano de amor. Te está reclamando a alguien amor cuando te ataca. Entonces, claro, si tú entiendes ese mensaje, cuando a mí alguien me ataca, si yo lo entiendo, esto que estoy diciendo de que me está reclamando amor, yo no lo puedo atacar si he entendido eso. Porque estoy viendo a una persona que me está reclamando ayuda, que me está pidiendo cariño, que me está pidiendo afecto. Con lo cual, si yo he entendido eso, que me dice el curso de milagros, y esto de lo que te habla también la Cábala, el Ho'oponopono, yo desde ese nivel de conciencia ya no puedo atacar libremente a la otra persona. Bueno, sí que puedo atacar libremente, pero entonces es que no he entendido ese mensaje de que la otra persona forma parte de lo que soy yo, que la otra persona es un reflejo de lo que soy yo, y que si yo estoy atacando a la otra persona es como si me ataco yo al reflejo, o como si yo me tengo una herida en mi cuerpo y le pongo una tirita al espejo. No sirve de nada eso. Además incluso es absurdo, ¿no? Pues cuando hacemos eso es lo que nos pasa, ¿vale? Entonces es importante que una vez que tomamos conciencia de esto, empecemos a integrar ese conocimiento en nuestra vida, porque tampoco sirve de nada que yo os explique esto si luego no empezáis a practicar y a guiar de ahí, y os vais a enganchar. Os aseguro que vais a tener oportunidades de engancharos. Y os quiero contar también, compartir otra cosa que me pasó hace muy poco, que yo en este momento de mi vida siento que las cosas que me van pasando son para que luego yo las comparta, o para que las escriba. Ahora estoy escribiendo un libro con relación a esto que estoy explicando ahora, porque creo que son herramientas que pueden servir a otras personas, ¿no? Entonces, hace poco me encontré con una persona que criticaba algo que yo había hecho, ¿vale? Desde mi punto de vista, es decir, del punto de vista de mi ego, su crítica no tenía ningún tipo de fundamento, porque realmente en lo que basaba su argumento, desde mi punto de vista del ego, no tenía ningún sentido. Era como que no había algo en lo que sustentar esa crítica. Entonces, ¿qué hice yo? Yo era consciente de lo que ya estaba viviendo, pero aún así es como que le di un poco de cancha a mi ego para que contestara a esa crítica, pero lo hice con una intención de comprensión, de cariño, de amor, o sea, sin ataque, ¿no? Pero aún así, lo que yo estaba haciendo no deja de ser un disfraz del ego. Yo estaba intentando justificarme ante la otra persona para que entendiera lo que yo quería que entendiera, que es mi verdad. Y la otra persona no puede entender mi verdad, porque tiene la suya. Solo podemos entender la verdad de los demás cuando estamos percibiendo desde el Espíritu Santo. Cuando percibimos desde el ego, no. Porque el ego siempre nos da la razón. Es decir, yo en mi realidad, la que yo percibo, la percibo desde mis filtros. Y en mis filtros, mi realidad es la que yo veo, que no es la misma que la que ve otra persona. Entonces, lo que yo estaba haciendo, intentando justificar lo que yo había hecho, que para mí era totalmente correcto, pero la otra persona no lo veía de tal manera, era entrar en esa historia de dejarme controlar por el ego. Porque realmente yo no tenía que hacer nada con esa persona, yo no tenía que explicarle nada. Puesto que era algo que a mí me había dolido, yo me tenía que trabajar esa herida, era yo el que me tenía que poner la tirita, no ponerle la tirita. Bueno, le hubiera puesto la tirita, si me dejo llevar por el ego se la pongo en la boca para que se calle, pero el objetivo no era eso. O sea, el objetivo era que yo, que me había dolido lo que me había dicho esa persona, me lo sanara en mí. Entonces, os explico también esta historia porque cuando yo tomo conciencia de eso y empiezo a hacer un proceso de perdón y de sanación hacia esa historia, no necesariamente hacia la otra persona, porque la otra persona no necesita que yo le perdone nada, ni yo tengo nada que perdonarle, pero yo es como que el acto de perdón lo haces a través de ti mismo para sanar en ti
y lo haces de igual a igual, no lo haces porque tú te creas superior y bueno, como el otro es inferior lo voy a perdonar porque no sabe, no, el otro ha jugado el papel que le tocaba jugar y está reflejando algo que hay en ti, ¿vale? Entonces, cuando yo hago ese proceso de perdón desde igual a igual, lo que a mí me pasa es que me viene una información que es la que estoy mirando de compartir ahora, porque de hecho la charla esta no estaría sucediendo si a mí no me pasa la historia que os he contado al principio de toda la charla, o sea, de que yo compro un producto, no me llega y todo esto. Si no hubiera pasado eso, yo probablemente no estaría dando esta charla, porque en ese momento es cuando yo me doy cuenta de qué tienen en común estas tres cosas de las que estamos hablando, ¿no? Y este otro proceso que yo he vivido hace poco me dio también unas herramientas de las cuales también os quiero hablar luego, para entender el perdón y para poder trabajar el perdón, que al final es lo que nos interesa para poder sanar, ¿no? Entonces, por eso os digo que cuando cedemos y nos entregamos al Espíritu Santo y dejamos de ver la vida desde el ego, no solo se produce una sanación y una comprensión, sino que es que detrás de cada problema que vemos, detrás de cada complicación, detrás de cada relación que vemos que no está armónica, hay una bendición que nos está esperando. Lo que pasa es que no la podemos percibir hasta que no somos capaces de integrar esa realidad y sanarla en nosotros. Y esto es uno de los mensajes que quiero que os quede también, que quede grabado, porque creo que es de lo más importante de lo que estoy diciendo y lo que voy a decir, ¿no? Hay dos mensajes que se uno que acabo de decir y el otro, no reaccionar y aprender a gestionar eso que nos produce cuando no reaccionamos. Luego ahora dentro un poquito os hablaré, pero os quiero leer todavía alguna frase más del curso de milagros. Si en algún momento tenéis alguna pregunta o tenéis alguna duda de lo que explico, podéis interrumpirme. Dice el curso de milagros: ofrece amor, y el amor vendrá a ti porque se siente atraído por sí mismo. Mas ofrece ataque y el amor permanecerá oculto, pues solo puede vivir en paz. Esto es un poco lo que os estoy diciendo. Cuando tú atacas a la otra persona, no puedes pretender que lleguen bendiciones a tu vida, que llegue amor a tu vida, porque estás viendo al otro separado de ti. En cambio, cuando tú ofreces amor, se lo estás ofreciendo a la otra persona, pero te lo estás ofreciendo a ti, ¿vale? En la cábala, yo no soy cabalista, pero en mi propia investigación con la cábala, porque es un tema que me llama la atención, una de las cosas que me marcó es que decía: cuando tú quieres trabajar algo o cuando tú quieres conseguir algo en tu vida, busca una persona que quiera eso mismo y ayúdale a conseguirlo, ¿vale? Porque a través de ayudar a la otra persona a conseguir eso, tú puedes conseguir también eso que tú quieres. El objetivo de la cábala es dar, ¿vale? Entender, y el curso de milagros lo explica. Hay que llegar a un punto en que entendamos que dar es lo mismo que recibir. Con lo cual yo os estoy dando esta charla, pero me la estoy dando también a mí para acabar de integrarla. Con lo cual eso para mí es un regalo que me estáis ofreciendo vosotros al venir aquí a escucharme, ¿vale? Entonces, ese concepto también es interesante, que cuando damos, muchas veces no damos porque si yo doy me voy a quedar sin. Pero eso lo que estamos haciendo es vivirlo desde el ego. Cuando lo vivimos del espíritu, todo lo que yo doy al otro, me lo estoy dando también a mí. Pero no hay que darlo desde la sensación de tengo que darlo porque me ha dicho este chico en la charla o porque el curso. No, tenemos que darlo desde la integridad nuestra, desde el amor de querer darlo realmente. Con esa idea de yo lo quiero dar porque sé que la otra persona es un reflejo mío, soy yo. Entonces es como darte a ti. Cuando tú das cariño a otra persona, en realidad te lo estás dando también a ti. ¿Entendéis un poco el concepto? Sé que puede ser un poco así complejo, y lo mismo es complejo desarrollarlo también en una charla así y tan corta, pero son los fundamentos que fundamentan estas tres formas de percibir la vida que he elegido para comparar un poco, ¿no? Que tienen eso en común, el tema de no reaccionar. Hay una cosa que dice la cábala que tengo por aquí apuntado que también os quiero decir. Uno de los principios de la cábala dice que para que los milagros y las bendiciones lleguen a nuestra vida, no hay que reaccionar ante nada, ni lo bueno ni lo malo, sino que hay que mantener la calma. Y esto es precisamente lo que vengo explicando desde que hemos empezado la charla. Lo dice la cábala, lo dice el curso de milagros, y aunque el Ho'oponopono como tal
yo no lo he escuchado que lo diga, pero lo que está buscando es lo mismo, porque realmente cuando hablábamos antes que cuando tú repites el gracias, 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 o el te amo, te amo, te amo, tú estás evitando reaccionar ante lo que te dice la otra persona y estás conectando con la inspiración realmente, porque si yo estoy hablando con ella, esto seguro que os ha pasado, tú estás hablando con otra persona y estáis discutiendo porque ella piensa blanco y tú piensas negro, o al revés. Entonces el tema está que yo normalmente tenemos la tendencia a no escuchar lo que dice el otro, estamos ya dándole vueltas a lo que le vamos a contestar en cuanto se calle, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que así no nos podemos entender nunca, porque yo no estoy prestando atención a lo que ella me está diciendo, sino que yo ya estoy defendiendo lo que yo quiero decir luego, y a ella le pasa lo mismo, es decir, en el momento que yo empiezo a hablar, ella ya está pensando cómo va a rebatir lo que yo le estoy diciendo, con lo cual al final no nos escuchamos realmente nunca. En cambio, si ella me habla y yo me pongo a decir gracias, 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 gracias internamente, yo la puedo escuchar. No estoy desarrollando ningún tema en mi cabeza, mi ego no está manipulándome para que yo haga o reaccione, estoy con el gracias, pero el gracias me permite seguir escuchándola, ¿vale? Y cuando yo hable, yo voy a hablar desde la inspiración. ¿Por qué? Porque no tengo una película preparada para contarle, sino que yo habré escuchado lo que ella me ha dicho y de repente yo voy a empezar a hablar sin saber muy bien lo que voy a decir. Entonces lo que voy a decir probablemente va a estar más inspirado, va a ser más del Espíritu Santo que del ego. Porque el ego necesita. A ver, y hay una cosa que me gusta explicar también, que cuando tú sientes que tu mente está intentando convencerte de algo, ahí es el ego. El corazón no te tiene que convencer de nada, porque el corazón sabe. Entonces, estas corazonadas que a veces tenemos, estas intuiciones, que dices, ostras, mira, voy a ir a tal sitio, y justo vas ese día a tal sitio y te encuentras a la persona con la que querías hablar. Esto es porque el corazón sabe, entonces el corazón no necesita argumentarte nada, porque cuando sabes, simplemente compartes esa sabiduría y no necesitas convencer. En cambio, el ego sí. El ego te empieza a hacer reaccionar y te va contando una película en la que intenta convencerte de por qué tienes que hacer eso que te está diciendo, ¿vale? Además hay una cosa que también es curiosa y también es interesante que lo tengáis en cuenta. La voz del ego es chillona, la voz del corazón, la voz del alma, la voz del espíritu es bajita, es suave, es sutil, no necesita chillar. Chillamos muchas veces cuando nos relacionamos con otro porque pensamos que si yo chillo más que el otro voy a tener razón. Y no es tampoco eso real. El ego sí necesita tener razón constantemente y por eso chilla, por eso grita y por eso está todo el día con ese lavado de cerebro. En cambio, la voz del espíritu, la voz de nuestra alma, la voz de nuestro corazón no necesita de eso. No necesita eso porque sabe realmente, y cuando tú sabes no necesitas argumentar con nadie ni justificar con nadie. Y esto es lo que dice esta voz. Os quiero leer todavía alguna cosita más. No os voy a leer el libro, os lo prometo, pero alguna cosa sí que me gustaría. Mira, dice otra cosa el curso de milagros. El problema es un resentimiento, la solución un milagro. Invito a la solución cuando perdono la causa del resentimiento y le doy la bienvenida al milagro que entonces ocupa su lugar. Esto es lo que hacemos con Ho'oponopono, lo que hacemos siguiendo el curso de milagros y lo que hacemos siguiendo un poco las directrices de la Cábala. Porque la Cábala, otra cosa que pretende la Cábala siempre es que conectemos con el Creador, pero sin intermediarios. Porque cuando yo conecto con el Creador sin intermediarios ya tengo su propia guía, la propia guía del universo, de Dios o del concepto que tenga cada uno del Creador. Entonces cuando tengo esa guía y la sigo, a veces voy a hacer cosas que desde el punto de vista de la lógica no tienen lógica alguna, pero esas pautas, esos pasos que yo voy a dar me van a llevar a cosas. Entonces, otra de las cosas que nos puede servir para mejorar nuestra calidad de vida es entregar nuestro tiempo, entregar nuestra vida, entregar nuestros dones al Espíritu Santo, ponerlos en sus manos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo o esa conexión divina que nosotros tenemos gestione eso de la mejor forma posible, que te lleve al sitio donde tus dones van a ser necesarios, que te lleve a encontrar a las personas a las que tú puedes ayudar y que te pueden ayudar a ti. Cuando tú pones todo eso en manos del Espíritu Santo, en realidad lo que estás haciendo es eso, poniéndote en manos de una inteligencia que sabe más que tú. Lo que pasa que aún así muchas veces, el otro día estáis vosotros en un taller que hacíamos de geometría sagrada, explicaba que no confiamos en el universo ni confiamos en la idea del Creador, porque lo que hacemos es le pedimos una cosa que nos ayude en un proceso y acto seguido intentamos resolverlo nosotros, y esto no funciona. Por eso mucha gente, cuando se puso de moda el tema del secreto, de la película, del libro, decía, bueno, sí, pero yo visualizo mucho y no me funciona. No te funciona porque sí que la visualización te ayuda, pero hay un momento que hay que soltar, y soltar significa confiar. Y si yo te pido que vayas a por el pan,
porque voy a hacerme un bocadillo. Lo que no puedo hacer es, cuando yo le digo eso, coger yo de escondida e irme a la panadería a comprar el pan, porque entonces lo que estoy diciéndole a ella es que no confío en ella y que por eso lo voy a hacer yo. Y eso es lo que hacemos con la divinidad, con el creador. Le estoy pidiendo que me ayude a encontrar el trabajo que me va bien a mí o las oportunidades que yo necesito en mi vida, pero sin embargo luego, una vez que yo he hecho esa petición, una vez que yo he entregado eso al Espíritu Santo, a Dios, lo que estoy haciendo luego es analizar desde la mente qué voy a hacer yo para solucionar lo que le he encargado. Y esto es cuando no funciona. ¿Eso quiere decir que no tengo que hacer nada? ¿Que solo tengo que ponerme a rezar o hacer Ho'oponopono y cruzarme de brazos en casa? No. Hay que actuar, pero hay que actuar desde la inspiración. Hay que actuar cuando yo no estoy enfocado en la problemática que yo he puesto en manos del universo, estoy enfocado en otra cosa, y de repente me viene una idea que tiene relación con eso que yo he pedido. La idea es que a lo mejor salga a la calle, ella no sé dónde, que vaya a comprar el periódico. Yo voy a comprar el periódico, que a lo mejor no lo compro nunca, y justo ese día hay una noticia que tiene algo que ver, que me va a ayudar a solucionar mi problema. Pero tenemos que actuar solo cuando nos viene la inspiración, no desde la mente, porque eso es el ejemplo que ponía de ir a comprar el pan. Si yo le digo que vaya a comprar el pan y luego me voy yo, le estoy diciendo no confío en ti. Ahora, si yo le pido que vaya a comprar el pan y yo me pongo a hacer otras cosas en casa o me voy a hacer otra cosa y me olvido, pues luego ya vendrá con el pan. O a lo mejor no viene con el pan, pero pasa una cosa que a mí me resuelve el tema de que no tengo pan, pues me viene la vecina y me trae una barra de pan que le sobra. Pero lo que hacemos de esta manera es encargarlo a algo o a alguien que sabe más que nosotros y confiar. ¿Vale? O sea que sí que hay que actuar, pero desde la inspiración, no desde la lógica de haber analizado todas. Yo estoy buscando un trabajo, estoy queriendo un trabajo y lo pongo en manos del Espíritu para que me ayude a encontrar ese trabajo y justo acabo de hacer eso y ya me pongo a mirar en internet a ver ofertas de trabajo y me pongo a no sé qué y digo, mira, se lo voy a decir a Pepe, que tiene una empresa, a ver si necesita a alguien que contrate. Y ahí no estoy trabajando desde la inspiración. Yo lo que tengo que hacer es pedir ese trabajo, ponerlo en manos del universo y ponerme a hacerme una paella o cualquier otra cosa que yo tenga que hacer y olvidarme de ese tema. Y cuando yo estoy haciendo la paella, que estoy absorto en eso, de repente me viene la idea de decir, ostras, lo voy a decir a mi cuñado, porque a lo mejor ahí sí que sigo esa corazonada, porque me ha venido un momento de inspiración en el que yo no estaba enfocado en la problemática. Lo que pasa es que no lo hacemos porque el ego es mucho ego, y entonces estas tres técnicas, estas tres formas de ver la vida, lo que pretenden o lo que trabajan es un poco en esa disolución del ego, ¿no? Que entendamos que cuando nos dejamos llevar por el ego nos está manipulando porque juega con el miedo, juega con la culpa, juega con la vergüenza. La culpa es algo que hay que erradicar, hay que sanar la culpa que tengamos, porque la culpa nos impide conectar con el espíritu, nos mantiene siempre en el ego esa culpa, ¿vale? Mientras yo me siento culpable, tengo miedo y el miedo, o sea, es como un bucle que te va llevando ahí, ¿vale? Vamos a probar una de las técnicas que es la que quiero explicaros, porque el Ho'oponopono más o menos creo que la tenéis claro, si no en Mindalia hay varios vídeos de María José Cabanillas, creo que lo explica estupendamente, y además creo que ahora en noviembre viene Mabel Caz a Madrid, que también es conocida a nivel internacional por el Ho'oponopono, con lo cual ahí tenéis más información. Básicamente sería trabajar el gracias, 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 o el te amo a nivel interno, cuanto más tiempo mejor, no es solo cuando algo me preocupa, sino que cuanto más lo mantienes tú en el tiempo, sin agobiarte tampoco, pues es como que vas limpiando memorias, porque el Ho'oponopono habla de que todo lo que nos ocurre son memorias que se están repitiendo. Entonces si yo tengo un problema con ella, es una memoria. Tanto el Ho'oponopono como el curso de milagros parten de que no hay, o sea, que no existe nada, que esto es como si fuera una realidad virtual de alguna manera, ¿no? Entonces simplemente yo estoy viendo reflejos míos, con lo cual siempre tengo que sanar en mí. Si yo quiero cambiar mi mundo, mi realidad, me tengo que cambiar yo, no puedo cambiar al otro, y lo que te hace el ego es que cambiar al otro. Te casas y enseguida quieres cambiar a tu pareja, de cómo viste, de cómo no sé qué, de cómo baila, de cómo no sé cuánto, y eso es el ego. Te tienes que cambiar tú para que tu entorno cambie, para que tu realidad cambie, ¿no? Y entonces es lo que se basa en estas dos técnicas. La técnica que os decía antes es una técnica que trabaja más en contacto con el cuerpo, pero podríamos decir que sería algo así como una especie de Ho'oponopono corporal. Me lo acabo de inventar, no es realmente que sea así, pero sería también una forma de ir liberando memorias, pero en contacto con el cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿cómo es esta técnica? Yo creo que lo mejor es que lo probemos. Seguro que todos tenéis todas tenéis alguna persona con la que sintáis algún tipo de rencor, o por poco que sea. Ya sé que sois gente estupenda y maravillosa y que queréis a todo el mundo y los amáis a todos, pero seguro que hay alguna persona, vuestro jefe, vuestra pareja, vuestros hijos o alguna persona con la que tenéis en este momento alguna rencilla abierta, por sutil que sea. ¿Es cierto? ¿O hay alguien que esté libre del tema, de pecado? Vale.
Pues pensar en esa persona y pensar en la situación. Entonces os pido que cerréis los ojos, que respiréis profundamente 2 o 3 veces, que os vayáis enfocando en esa situación, en esa problemática, en esa persona. Y poco a poco lo que os pido es que tratéis de localizar eso que os preocupa, esa sensación en el cuerpo. ¿Vale? Suele haber 3 partes en las que se suele localizar, pero puede ser en cualquier parte del cuerpo. Una es en la zona del estómago, otra es la zona del pecho y la otra es la zona de la garganta. Pero podría ser perfectamente en las rodillas, en los pies o en cualquier otra parte de vuestro cuerpo. ¿Lo tenéis localizados todos? Puede ser como una sensación como cuando se te cierra un poquito el estómago, cuando has recibido un disgusto, o cuando te afecta un poco la garganta porque no has expresado alguna cosa, incluso cuando te molesta un poquito el pecho, ¿vale? Es algo sutil, tampoco tenéis que buscar algo que sea muy explosivo, que puede serlo, porque a veces sentimos como una especie de quemazón incluso grande, ¿no? ¿Vale? Pues a esa sensación a la que no nos importa etiquetar, no nos interesa saber si es resentimiento, si es rabia, si es rencor, si es vergüenza, si es culpa, nos da igual. Si la información de lo que es bien, estupendo, la cogemos y la recibimos, pero si no perdamos el tiempo en ir a etiquetarla, porque cuando la etiquetamos le estamos dando más fuerza, ¿vale? Entonces, nos centramos en esa sensación allí donde la tengamos y a eso vamos a hablarle mentalmente. ¿Y qué le vamos a decir? Pues mira, podéis repetir lo que yo os voy a ir diciendo. Luego os explicaré más o menos el concepto de lo que hay que decir, pero ahora os voy guiando yo un poquito. A esa sensación le vais diciendo mentalmente: te dejo ir. Te entrego al universo. Te dejo ir sin resistencia. Te reconozco, pero te dejo ir. Te entrego sin apego, sin resistencia, y permito que sigas tu camino. Te dejo ir. Te entrego. Te doy las gracias y te libero. Te dejo ir. Te entrego al universo. Te reconozco, pero te dejo marchar. Y es este tipo de diálogo más o menos el que mantenemos. Podéis ir abriendo los ojos lentamente. Soy consciente de que lo hemos hecho muy poquito, porque tampoco aquí nos podemos extendernos, ¿no? Pero no sé si alguno ha notado algún alivio en esa sensación, como que algo ha descendido, como que esa presión que podéis notar en el cuerpo se ha diluido un poco. ¿Alguien quiere comentarlo, compartir un poquito? ¿Se atreve? ¿Algún valiente o valienta? No, es interesante porque todo hay que depositarlo, a pesar de que no somos cuerpo, porque esto sabemos que se acaba, pero somos un cuerpo físico aquí en la Tierra, esa es nuestra función. Y al localizar el lugar donde nos duele o donde nos lastima, claro que sentimos una liberación allí donde se conecta toda nuestra necesidad y nuestra intención en eso que llamamos cuerpo que habitamos, y es verdad que el alivio es tremendo. Y ten en cuenta que lo hemos hecho 1 minuto, 2 minutos, no hemos llegado a más. Hay cosas que vais a necesitar a lo mejor estar no solo media hora, sino 1 hora, y a lo mejor trabajarlo durante varios días, incluso varias semanas. Depende del bloqueo que cada uno tenga con la sensación, porque a veces arrastramos cosas que vienen de esta vida, de los antepasados y de vidas pasadas, y creemos en ellas, y si no da igual, pero arrastramos con algunas cargas y con algunas emociones que pesan mucho. Entonces esas hay que trabajarlas más. Para mí esta técnica es interesante por lo que os decía. A veces el Ho'oponopono yo lo utilizo mucho porque es una técnica que me encanta por la sencillez de la propuesta, ¿no? Entonces, pero hay gente que solo un trabajo mental como que les resulta que no están haciendo, que no están avanzando, que no. En cambio, al entrar en contacto con el cuerpo es como que tienes como otra sensación diferente. El trabajo es similar, lo que pasa que aquí puedes notar incluso la sensación de que algo se está movilizando,
¿vale? En cambio, con el Ho'oponopono sí que vas viendo que se producen cambios en tu vida, que de repente te agobias menos, te preocupas menos por las cosas, que antes a lo mejor estabas 2 semanas preocupado por un tema o dándole vueltas a un agravio que alguien te había hecho, y de repente pues eso mismo a lo mejor en 1 hora o en 5 minutos lo has resuelto una vez que te has liberado del tema, ¿no? Pero el trabajar en contacto con el cuerpo creo que es una ayuda útil para otro tipo de personas que a lo mejor esa técnica les cuesta más o no sienten que estén avanzando. En cambio, con esto están sintiendo algo a nivel corporal, porque sientes que si tú vas trabajando esto, algo se va liberando en esa sensación que tú has detectado. Y claro, con esto podemos trabajar con cualquier cosa. Claro, a lo mejor no lo trabajas cuando recibes el agravio inmediatamente, pero si os fijáis, yo os he hecho pensar en algo que no os ha pasado ahora mismo, os ha pasado en otro momento, con otras personas, con otras situaciones. Sin embargo, sois capaces de traerlo de vuelta. Y si sois capaces de traerlo de vuelta es porque todavía está en vosotros. Al punto que hay que llegar es que tú puedas traer una historia de vuelta y sintiéndote en paz. Que tú puedas tener un recuerdo de algo que te pasó en el pasado, que lo viviste como un drama, y que ahora cuando piensas en ello te sientas en paz con esa historia. Cuando tú llegas a ese punto, muy probablemente ya no vas a necesitar pensar en eso, ni siquiera va a venir a tu cabeza. Pero por otro lado, si tú llegas a estar en paz, es que eso ya de alguna forma lo has resuelto. Muchas veces decimos, no, yo este tema ya no me preocupa porque ya hace muchos años. Pero como tú te pongas a trabajarlo con conciencia, te vas a dar cuenta que aquello todavía no está resuelto y sigue tirando de ti, sigue gastando tu energía. Entonces esto lo podéis utilizar para trabajar cualquier cosa que os pase ahora, pero cualquier cosa que ya haya pasado en el pasado. Te conectas con esa situación, con esa persona, con esa historia y localizas en tu cuerpo dónde está, dónde sientes eso. Como os decía antes, no hace falta etiquetar, no nos importa. Si la información viene y dices, mira, esto es resentimiento, estupendo, pero no perdáis el tiempo en buscarlo, porque etiquetarlo simplemente es darle más realidad, darle más vida y más fuerza a eso. Y no nos interesa, porque sería trabajar luego más. Entonces, si viene, estupendo, lo acogemos, pero si no viene, no lo buscamos. Pero sí que vamos hablándole a esa sensación corporal, mentalmente, y vamos de alguna forma diluyéndola. ¿Qué es lo que le decimos? Bueno, lo que he explicado aquí, como lo está grabado, luego lo podréis revisar si os interesa, pero básicamente la idea es reconocer eso, reconocer que está ahí, ¿vale? Dejarlo ir sin rechazarlo, es decir, sin resistencia, porque cuando ponemos resistencia es cuando las cosas nos molestan y nos duelen. Es reconocerlo, dejarlo ir y no resistirse a ello. Y podemos agradecerlo también. Con las palabras que yo he dicho, con las palabras que a vosotros os vengan. Podéis hacerle un monólogo explicándole eso, que lo dejáis ir, que agradecéis el tiempo que os ha acompañado, el proceso en el que os ha acompañado, pero que ahora ya estáis preparados para soltar eso, ¿vale? Esta sería la técnica. Es muy sencilla, pero hay que practicarla, ¿vale? Entonces lo que decía, hay cosas que vais a ver que tardan bastante en diluirse, en sentir el alivio, depende lo que os haya, la fibra que os haya tocado y lo profundo que haya sido y profunda que sea la herida, pero hay otras veces que va a ser inmediato, que de repente haces eso que sin necesidad ni siquiera de cerrar los ojos y lo alivias, ¿vale? De repente alguien te dice algo que te tal y tú sientes dónde está tu cuerpo y empiezas a decirle eso mentalmente 2 o 3 veces y de repente ya estás también, ¿vale? Entonces eso es otra de las técnicas. Esta es la parte segunda de lo que os explicaba. No reaccionamos, pero luego gestionamos. ¿Cómo? Ho'oponopono, esto o cualquier otra técnica que conozcáis. Si sabéis tapping, pues os dais golpecitos y trabajáis con el tapping para aliviar eso. Si trabajáis con otras técnicas que conozcáis que os ayudan a liberar emociones, pues también las podéis emplear. Pero si no, estas dos son muy sencillas. El Ho'oponopono, que básicamente es repetir como si fuera un mantra una serie de palabras o una palabra, y la otra es esta técnica que os explico, que es localizar en el cuerpo la sensación desagradable que sentís por alguna situación y dejarla ir, ¿vale? Y luego hay otra técnica más que comparto, que en el curso de Milagro hablan de algo parecido, pero esta es una de las vivencias que os decía que me vino a raíz de la historia que tuve yo con una persona que me criticaba y tal, que yo cuando entendí eso es como que entendí esta técnica y dije, bueno, pues esto lo voy a compartir también, porque si me ha pasado que sirva para algo, para aprender yo, para sanar yo y que lo pueda compartir. Es muy sencillo, seguro que en algunos cursos que trabajan en energía lo habéis visto o os lo han explicado. Básicamente se trataría de enviar amor a la persona, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que estáis enviando amor y os estáis sanando a vosotros, os lo estáis enviando a vosotros, y lo podemos hacer imaginando en luz, por ejemplo. Tú te puedes cerrar tus ojos, imaginas a la otra persona delante tuyo y la envuelves en luz, en una luz amorosa, puede ser una luz blanca, una luz pura, o una luz rosa, una luz verde, sanadora, el color que tú sientas. No la envuelvas en negro, en colores oscuros, pero sí con un color suave y agradable que a ti te aporte paz. Y luego haz crecer esa luz hasta que te envuelva a ti también, ¿vale? Si yo me la imagino a ella aquí y tengo un problema con ella, yo me la imagino que la envuelvo en luz, pero esa luz para mí es amor.
No es para manipular, es decir, yo no estoy haciendo esto para que ella se comporte de una forma como yo quiera que... No, ese nunca tiene que ser el objetivo, es decir, yo voy a hacer esto para conseguir, no. Yo hago esto para estar en paz interior, para sanar yo. Que luego resulta que al hacer eso ella se comporta como como yo esperaba y tal, pues estupendo. Pero si no, no es esa la parte en la que nos tenemos que enfocar. Porque el Ho'oponopono ya te lo dice, cuando tienes expectativas no te funciona. Porque tú estás intentando soltar un tema, pero no estás permitiendo al universo, a la divinidad, que te ayude a crear eso que tú quieres, ¿vale? Porque tú le estás diciendo cómo quieres que lo haga, ¿vale? Entonces aquí es lo mismo, o sea, yo la envuelvo a ella en luz y voy permitiendo que esa luz se vaya agrandando hasta que esa luz me acoja a mí también. La idea es un poco entender que somos todos uno, lo que vengo hablando desde que he empezado un poco la charla, lo que habla el curso de milagros, lo que habla, bueno, pues, el Ho'oponopono. Entonces, si entendemos eso, de alguna forma lo que estoy creando a nivel visual, a nivel mental, pues es una idea de esa unicidad entre las dos personas que tienen un problema o en la situación. A lo mejor podemos imaginar una situación también. ¿Sí? ¿Queréis probarlo? Decidme que sí, decidme que sí. Si queréis podéis probarlo con la misma situación, la persona que habéis trabajado antes, o si tenéis alguna otra que puede ser también, porque aunque como decía sé que sois maravillosos, tenemos más de un problema siempre. Cerrar los ojos y imaginar que tenéis delante vuestro, que cada uno imagine de la forma que imagine habitualmente. Esto me gusta explicarlo también porque hay gente, yo es que no veo nada, no es importante ver, es importante tener la sensación de que eso está ocurriendo, pero no todo el mundo es visual a la hora de visualizar, entonces no todo el mundo puede percibir en imagen, percibimos con la sensación. Si yo te digo que te imaginas que vas por el bosque, pues como tú te lo imagines normalmente, ¿vale? En este caso podemos imaginar el bosque si queréis, pero no es necesario, pero sí que intentamos imaginar a la persona con la que queremos trabajar, ¿vale? Os enfocáis en esa persona y de lo que se trata es de empezar aunque sea fingido, aunque a priori no lo sintáis, la idea es empezar a sentir amor a esa persona o entender que esa persona sois vosotros mismos, ¿vale? Forma parte de vosotros. Entonces, poco a poco vamos imaginando que la envolvemos en luz. Una luz blanca pura, por ejemplo, o una luz dorada. O si os viene otro color de forma instintiva, pues ese color. Y permitir que esa luz se vaya expandiendo, vaya creciendo, vaya agrandándose, hasta el punto que poco a poco os va integrando a vosotros también, os va rodeando a vosotros también esa luz, y os envuelve, y os unifica con la otra persona. Permanecer en esa luz, conectar con esa energía, con ese amor que os envuelve a vosotros y que envuelve a la otra persona y que os convierte en un todo. Experimentar esa sensación. Y aunque sé que os gustaría quedaros más rato así, poco a poco podéis ir abriendo los ojos. Y tomando conciencia de dónde estamos. ¿Qué tal? ¿Alguien quiere comentar? Bueno, a mí me parece muy interesante la parte, o sea, del planteamiento, ¿no? El no reaccionar es algo que yo siempre he intentado trabajarme porque la experiencia de la propia vida te va mostrando que entrar en estos roles de inercia, esos primeros impulsos, es un desgaste, es poco productivo, entonces vas aprendiendo a no reaccionar, pero la parte, y de hecho pues también se predica, ¿no? El no reaccionar con agresividad, pero no te enseñan esta segunda parte, que es lo interesante, claro. Cómo gestionar y cómo liberar esas emociones. Y claro. bueno, lo veo muy interesante porque hay mucha incultura al respecto, ¿no? Claro, además es que cuando reaccionamos estamos viviendo el papel de víctima, porque si yo reacciono es que el mundo está en contra de mí, pobrecito de mí, soy la víctima. Cuando yo empiezo a no reaccionar, yo tomo el control de mi vida. Es lo que te habla el Ho'oponopono. Si tú te responsabilizas de tu vida, pues puedes, desde el punto en que lo haces, puedes decir, ostras, pues vaya porquería de vida he creado, si la he creado yo, soy responsable. Pero no te tienes que sentir culpable, porque tú has creado con las herramientas que tenías, que era el nivel de conciencia que tenías en ese momento. Entonces, cuando tú das un salto a nivel evolutivo y tienes otra conciencia, puedes crear con otras herramientas,
¿Vale? Esto es como, a ver, yo te doy una llave inglesa y si no te explico nada, pues tú a lo mejor te pones a porrear, pues la utilizas de martillo. Pero si yo vengo un día y te digo, mira, la llave inglesa puedes utilizar para esto, pues en el momento que tú ya tienes ese conocimiento la puedes utilizar de la forma adecuada. Entonces esto es un poco ese proceso. Muchas veces sabemos las cosas, o tenemos información, pero no sabemos cómo utilizar eso. Y es empezar a saber eso. Ojo, no os engaño ni os engañéis vosotros, vais a seguir reaccionando. Es decir, yo sigo reaccionando, sigo enganchándome en el ego, sigo teniendo mis momentos de que a este le voy a mandar un mail y le voy a decir 4 cosas bien dichas, pero el tema está en, primero, ser capaz de reconocerlo mucho más pronto, porque hay veces que ni somos capaces de reconocerlo, y luego, por otro lado, en empezar a gestionarlo. Y luego otra parte que quiero decir en el tema de la no reacción, que es importante, es decir, si a mí alguien me está pegando, no reaccionar no significa decir, va, dame la otra mejilla que no me has dado. Eso no es el concepto de Jesús, de darte poner la otra mejilla. Yo me voy, o sea, yo no me quedo a que me siga pegando, pero luego yo tengo que entender que eso que yo he atraído es algo que he creado yo, que es algo que está reflejando algo que mí, a lo mejor es la violencia interna que yo tengo hacia mí mismo, hacia otras personas. Entonces lo que yo tengo que hacer es sanar eso en mí. Siempre que yo recibo un ataque, este concepto, si os queda claro esto, yo creo que es interesante porque yo creo que resume mucho lo que yo estoy explicando. Siempre que alguien recibe un ataque, si yo recibo un ataque y me duele, puesto que me duele a mí, soy yo el que me tengo que sanar, no al otro. Cuando algo me duele a mí, me lo tengo que curar yo, no al otro. Pero el ego te hace pensar que tienes que ajustar cuentas con el otro, que tienes que atizarle tú también o que tienes que insultarle. Y eso no es el concepto de poner la otra mejilla. El poner la otra mejilla es esto, es decir, yo no te ataco porque entiendo que cuando tú me estás atacando, me estás reclamando amor, me estás reclamando afecto porque no lo tienes. Entonces tu ataque, como dice el curso de milagros, es un acto de pedir amor. Entonces si yo entiendo eso, lo puedo gestionar, como os estoy diciendo, pero eso no quita que si alguien me está agraviando, me está pegando, me quede ahí diciendo gracias, gracias, gracias. Yo puedo decir gracias en mi casa. Santos, perdona, eso es lo que yo no tengo muy claro. O sea, yo veo claro lo de la no reacción, sí, y lo de sanar una herida pasada. Sí. ¿Vale? Pero si alguien en el momento presente te ataca verbalmente o en una discusión, ¿vale? La no reacción, ¿cómo la puedes realizar en la práctica? O sea, sí, primero. Primero es y vas a reaccionar a una parte de ti seguramente, pero lo primero es que tú sientas un cabreo, te agarras al gracias, 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 por ejemplo. Eso sería una cosa, te aferras a eso. O coges y te vas. Pero luego tú te trabajas eso, porque es la parte importante que decía, es la segunda parte, es decir, no se trata de yo no reaccionar, porque si yo no reacciono ante nada y me voy tragando todas las emociones, yo llega un momento que me sale un cáncer de aquí a unos años o me sale otra enfermedad, porque eso a algún lado va a parar. Lo que yo tengo que aprender es a esa basura que yo me estoy tragando, a soltarla, pero nunca atacando al otro, al que me está atacando, porque ahí yo me cierro puertas. Y os vuelvo a decir, no es porque esa persona me tenga que abrir una puerta, la puerta me la va a abrir el universo a través de quien sea o de lo que sea, pero cada vez que yo reacciono atacando al otro, como me estoy atacando a mí, en realidad yo me estoy pegando una paliza a mí mismo, cada vez que yo ataco al otro. Entonces cuanto más apaleo yo a los otros, o cuanto más yo los juzgo, cuanto más los critico, cuanto más los ataco, más apaleado estoy yo también, porque yo estoy atacando un reflejo. Entonces, si yo le pego un golpe a un espejo, el espejo se puede quedar hecho triza o no, pero yo me voy a hacer sangre en la mano, seguro, con lo cual yo sí que voy a sufrir por eso. Al espejo seguramente le dará igual, a lo mejor ni siquiera le hago daño al espejo, o sea, no le hago nada, se queda intacto tal cual está. Por eso te digo que cuando tú reaccionas, de alguna forma te estás atacando en ti. Si tú entiendes que todo es un reflejo, cada persona que tú ves, por muy desagradable que te parezca o por muy mal rollo que te dé esa persona, está reflejando una parte de ti. Cada vez que yo critico a una persona es que estoy rechazando una parte de mí, ¿vale? Incluso a ese que te viene a apabullar y te viene a gritar y tal, pero eso es una parte de ti, de cuando tú te gritas internamente o cuando tú gritas a otro. Dime. Y lo mismo cuando ves algo bueno en otra persona que te gusta muchísimo, ¿no? También debe ser algo que tú también piensas. Me encanta que digas eso porque eso no lo explica casi nadie.
y es importante. Lo mismo que yo reflejo cosas que veo que son negativas, cuando tú ves a una pareja que se da un beso, cuando ves a un niño que juega divertido, cuando tú ves algo amoroso, también es un reflejo de lo que hay en ti. Lo que pasa es que con eso no tienes que hacer nada, con eso lo que tienes que hacer es disfrutarlo. Con lo que tienes que hacer es con lo que estamos hablando, con lo que te duele, con lo que te desequilibra. Pero si yo veo algo que es maravilloso, una puesta de sol o cualquier cosa agradable, que es bonito, que es bello, eso es un reflejo también de mi belleza interna. ¿Vale? O sea, alégrate de la belleza de los demás porque es tu propia belleza. Alégrate de lo que le pasa a los demás a todos los niveles, de la prosperidad de otra persona porque es tu propia prosperidad. Sé que cuesta entenderlo porque dice, yo me alegro de ver que le ha tocado la primitiva, pero a mí lo ha tocado. Bueno, pero es a otro nivel, a nivel espiritual. Entonces, no se trata de conformarse tampoco, es decir, con que todo va a pasar a nivel espiritual. Pero la gracia es que lo de al nivel espiritual, cuando tú vas acumulando estos puntos que yo te estoy diciendo, es como que va revertiendo también en el mundo físico. Lo que pasa es que a veces tenemos tantas cargas y tantas cosas que sanar que hasta que empezamos a ver que algo se empieza a arreglar ha pasado tiempo, que es lo que os decía, es uno de los trucos del ego. Si yo hago una cosa y enseguida tengo el resultado, sea bueno o malo, desde mi punto de vista, desde el ego, porque el bueno y el malo es del ego, no hay ni buen ni mal, es simplemente aprendizajes diferentes. Pero si yo veo que estos dos puntos se acercan, pues enseguida veo que una causa lleva al efecto. ¿Vale? Entonces, eso al ego no le interesa. Pero hay una cosa que es curiosa también. Cuanto tú más vas sanando, más vas limpiando con Ho'oponopono, con esta técnica que os he explicado, con enviando luz, enviando amor, entendiendo lo que te enseña el curso de milagros, entendiendo lo que te enseña la cábala, lo que te enseña el Ho'oponopono, llega a un punto que cada vez todo es más rápido. Tú metes la pata aquí y enseguida aquí es como que te pegas el testarazo. Tú haces aquí una buena acción desde el corazón y enseguida es como que tienes la recompensa. Entonces cada vez se va juntando más hasta el punto que tú empiezas a percibir, ostras, mira, esto que ha pasado tiene que ver con esto que hice. Sincronías, lo que os decía al principio, que de repente empiezan a pasar sincronías. Pero claro, a veces para que llegue ese punto hay que haber sanado bastante. A veces depende, claro, depende de la historia de cada uno, el bagaje que cada uno tenga. Cuanto más bagaje tienen más que sanar para llegar a ese punto de sincronías. ¿Vale? Y cuanto más has sanado es como casi de forma inmediata, que dices, ostras, ha pasado esto y ya tengo aquí el premio o el castigo. No es premio castigo porque al final eso va a hablar de culpa y no es eso, es un aprendizaje. Tú estás aprendiendo y puedes aprender por lo que diríamos las buenas o por las no tan buenas. ¿Vale? Pues eso, que lo que decías tú, me alegra que lo hayas sacado porque sí, tenemos que tener eso, no todo lo que vemos chungo y malo, sé que es el reflejo nuestro, pero también hay cosas maravillosas que vemos todos los días y eso hay que agradecerlo también porque es un reflejo nuestro, si no, no lo veríamos, porque lo que pasa una cosa es que cuando tú empiezas a sanar y sentirte en paz, tu mundo refleja esa paz y puede haber guerra en otra parte del planeta, pero tú no vas a percibir eso. ¿Vale? Porque tu mundo vibra a otro nivel. Entonces, sé que has arriesgado lo que voy a decir, pero tú puedes estar, no estarías probablemente por tu vibración, pero tú podrías estar en un país de guerra y que peguen 4 tiros y a ti no te va a tocar. Porque tu vibración no está vibrando en eso. Pero ya digo que es arriesgado porque normalmente si estás vibrando en nada de esto, seguramente no estarías ya en un país de guerra, estarías en otro lado. Pero al final nuestra realidad se conforma por lo que nosotros estamos vibrando. Somos energía, entonces todo es vibratorio al final. Y sobre lo que preguntabas tú, pues sí que al principio puede ser complicado porque dices, mira, me está insultando y lo que me apetece es partirle la cara. Pero ya controlando la emoción de... Claro, tú lo primero que tienes que pensar es que esa otra persona eres tú, es un reflejo tuyo. Entonces, en ese momento... Estás reclamando amor. Quizás sería preguntarle por qué... No tienes que negociar, ni hablar con nada, ni justificar. Recordad lo que os decía antes, cuando yo me enzarzo con esta persona que me había criticado, yo lo que hago es justificarme. Lo puedo hacer con mucho cariño y mucho amor como lo hice, pero era de alguna forma darle un caramelito al ego, pero yo sé que no es así el camino. Yo no tengo que explicarle nada a la otra persona, porque en el momento que yo entro en justificación, estoy entrando en el ego. El ego se reconoce mucho porque nos va a incitar siempre a tener razón, a tener la última palabra. Yo lo digo el último porque soy el que más sé. Y es que no hay nadie que sepa más o menos. Cada uno tenemos nuestra visión de la realidad desde el ego. Y esa es única de cada persona. Sí que puede haber compatibilidades con otras personas porque al final estamos vibrando a unos niveles que hace que atraigamos personas que tienen visiones similares. Pero no es mejor mi verdad ni la tuya. Es lo que a ti te toca vivir para tu aprendizaje y es lo que me toca a mí a vivir para el mío. Yo siempre hablo de cuando hablamos de evolución, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que yo estoy más evolucionado que tú. Bueno, pues estupendo, enhorabuena, vete a celebrarlo. Pero realmente es que tampoco no es nada que celebrar, porque imaginaros que esto es un camino, ¿vale? Entonces uno está aquí y otro está aquí. Pues este ha llegado más lejos que el otro.
pero lo mismo este se estanca y este adelante acaba llegando antes. Por eso te digo, es como que estamos recorriendo todos un camino y cada uno está en un tramo evolutivo, pero no ni mejor ni peor. Lo que pasa es que cada nivel de evolución te va a llevar a vivir una serie de experiencias diferentes. Entonces, lo interesante es que tú vayas viendo que cuando tú miras hacia atrás de tu vida, veas que ha habido un proceso de, vamos a decir mejora, aunque tampoco sería mejora, porque como os decía, el bien y el mal son conceptos que nosotros planteamos, pero sí que había un cambio a nivel de reacción, que es un poco lo que busca la cábala. La cábala os decía que lo que te va enfrentando al oponente este que decía, que es el ego, para que tú poco a poco vayas alcanzando una mejor versión de ti mismo. Y no sé si os habéis dado cuenta que muchas veces la vida tiene un sentido como cíclico, de decir, ostras, han pasado 10 años y estoy viviendo la misma situación que hace 10 años. ¿Qué ha pasado aquí? Es que no he evolucionado, no he avanzado, no. Es una oportunidad para ver cómo tú reaccionas ante eso. ¿Lo vas a vivir como hace 10 años o lo vas a vivir con otro nivel de conciencia más elevado? Pues esto es lo mismo. Cuando alguien me agravia, alguien me insulta, yo puedo vivirlo como cuando era crío, que a lo mejor me cabreaba o nos pegábamos una paliza, o lo puedo vivir como alguien que ha evolucionado y que ha entendido eso y ha entendido que en realidad somos uno, que yo si estoy peleando con alguien me estoy peleando conmigo mismo, y como no me quiero pelear conmigo mismo, acojo eso, lo amo, lo quiero, pero si me está pegando yo me voy, yo no me quedo a que me pegue, no digo dame aquí en la otra mejilla que no me has dado, no, eso no lo hago, pero lo que sí que hago es irme, pero luego me lo trabajo con las formas que os he estado explicando, porque yo tengo que entender que eso simplemente lo ha traído yo, por vibración, porque es un reflejo, por como tú quieras explicarlo, pero es algo que tú has atraído. ¿Sí? Sí, sí, no, lo que es verdad, que esto yo lo he comprobado personalmente, es la actitud que tú tomas ante cualquier encuentro con cualquier persona cambia totalmente a la otra persona también. Si la persona tenía el día girado y tú vas con una sonrisa o con una amabilidad, claro, es verdad que te... Aparte, sí que rompes esquemas. Sí, yo también he ido como experimentando, ¿no? Así pequeñas cosas. Pero además es que lo podemos percibir a veces en una misma situación. De repente hay un grupo de personas y viene una persona que viene de fuera y con unos se porta de una forma muy agradable y con otros no tanto. Si es que acaba de llegar y a lo mejor no conoce a ninguno. ¿Por qué? Es porque cada uno está vibrando a cosas diferentes. Entonces, a lo que tú vibras es lo que atraes. No es que la otra persona sea falsa y tenga un montón de caras y con cada uno se comporte diferente. Es que no tiene más narices que comportarse de forma diferente. Porque lo que tú reflejas de mí no es lo mismo que él refleja de mí, ni lo mismo que lo que ella refleja de mí. Entonces, yo nunca puedo ser igual para los tres. Y no es porque yo sea Géminis, que también, sino porque cada uno está reflejando cosas diferentes de mí como yo. Yo también reflejo cosas diferentes en cada uno de vosotros. Entonces cada uno de vosotros me percibís de una manera. ¿Vale? Entonces es entender un poco eso. ¿Hay algún valiente o alguna valiente que se atreva a algo que todavía no voy a decir? ¿No? ¿No os atrevéis? No es nada malo, ¿no? Hombre, si te lo digo ya no eres valiente, si te lo cuento. No es nada malo. ¿No os atrevéis? Qué cobardes que sois. ¿Sí? Yo me atrevo. Sí, vale, pues tú que te atreves, muy bien, me gusta la gente valiente. No, es una pregunta, no es una pregunta personal, simplemente es ¿qué es lo más importante de lo que he explicado? ¿Qué es lo que has entendido como más importante de la charla? De lo que estoy explicando. Yo, a medida que brevemente, un poco he estado recapacitando y viendo un poco pues hechos de mi vida reciente, sí, ¿no? O sea, a ver, yo he tenido la oportunidad, he leído temas sobre el Ho'oponopono, sobre la cábala, y por eso también me interesaba la charla, ¿no? No conocía el curso de milagros, y entonces a medida que ibas hablando, me estaba viendo en los pequeños pinitos, por decir algo, de esto, ¿no? Que te encuentras de que antes tenías toda una serie de rencores dentro, con diversas personas, concretamente por cuestiones laborables, pues con una persona concreta que tienes que tragarla cada día y no la soportas y te estaba creando un de esto, y que cuando intentas cambiar tu manera de pensar, ver esto, de que realmente estás delante de un espejo, que realmente, o sea, tú atraes lo que quieres atraer y empiezas a variarlo, varía todo. O sea, el primer premio es que tienes paz interior. Ese es el que buscamos. Segundo, que el odio que sentías por aquella persona, no vamos a llamarle tampoco odio, bueno, el resentimiento o lo que sea,
de pronto se convierte en un sentimiento porque ves que realmente aquella persona no es lo feliz que tendría que ser, y se convierte en un sentimiento de compasión. Y entonces, incluso con una necesidad de ayudar, ¿no? Y esto lo he experimentado, y es lo que pues bueno, a medida que ibas hablando estaba realmente viendo que es así, ¿no? O sea... Perfecto. Muy bien, ¿alguien más anima a contarme qué es lo que ha entendido? Esto es un poco un examen, para ver si habéis entendido, a ver si me he explicado bien, y a ver si habéis entendido, si no, para insistir en el mensaje, que es lo que me interesa que os llevéis de aquí. Hombre, a mí lo que me ha parecido fundamental, lo que me ha llegado más, es el tema de no racional. Perfecto. Lo importante es no reaccionar. Perfecto. Eso es lo que me ha llegado. Pero recuerda que hay una segunda parte. Sí. Que es como gestionar. Es cómo gestionar. Esta es la que me ha parecido a mí más Perfecto. interesante, porque como antes comentaba también ella, Sí. el no reaccionar lo has trabajado tiempo, pero también luego te pasa que te quedas con las cosas y claramente las somatizas y Claro. vas teniendo. Entonces, para mí, fundamental, Claro, y además empezar a saber cómo sacártelo después. Y además es que si no las sueltas, se vuelven a activar en otro momento. A lo mejor no con la misma persona, pero de repente te llega otra persona que te toca la misma herida y tú saltas igual, y a lo mejor le haces una, o sea, le haces una exageración de comportamiento, pero como muy desmedido, y la persona se queda así un poco porque si no le he hecho nada, pero claro, porque tú estás acumulando ahí y es como que te ha tocado el resorte y de repente estallas. Si habéis entendido todos lo que ellos dicen de no reaccionar y de gestionar, yo ya me doy por satisfecho, porque este era el objetivo de la charla. Ahora también os digo, vosotros no os deis por satisfechos, porque vosotros lo que se trata es de que ahora integréis esto y lo empecéis a utilizar, ¿vale? Y como te decía a ti antes, es importante tampoco sentirse culpable, porque a lo largo del proceso vas a estallar y vas a tener ego y te vas a cabrear y vas a contestar, pero luego aún así trabájatelo, porque cada vez que tú te trabajas algo, aunque hayas reaccionado, estás acumulando estas divisas en moneda espiritual para que luego se te vayan abriendo puertas. Importante, vuelvo a repetir, lo habéis dicho vosotros también antes, el objetivo es la paz interior. No buscamos que se resuelva un problema, que se resuelva no sé qué, que se abran puertas. Yo lo explico porque sé que es como un aliciente más para empezar a ponerse a trabajar eso, pero no tenemos que buscar eso, porque además que tampoco sabemos cuándo ni por dónde va a venir ni de la mano de quién, pero sí que sabemos que cuando no estamos reaccionando y estamos gestionando, estamos abriéndonos puertas. ¿Sí? Y para que se os quede grabado os voy a decir una frase que es un poco así de aquella manera, pero es: cuando reaccionamos, la cagamos, ¿vale? Si no reaccionamos y las emociones gestionamos, de la quema nos salvamos. Lo digo así un poco empareado para que se os quede grabado, ¿vale? Este sería un poco el mensaje importante de eso. Y luego también intentar reconoceros cuando estáis batallando con alguien por tener razón. No importa, si es que no. El curso de milagros dice una frase que a mí me encanta, que es: ¿qué prefieres, tener razón o ser feliz? Es incompatible, ¿eh? No puedes tener razón y ser feliz, tienes que elegir, y normalmente nuestro ego nos hace que elijamos tener razón. Y sí, puedes tener una satisfacción inmediata, pero no ese es el objetivo. La Cábala os decía antes que lo que busca es crear en tu vida satisfacción pero duradera, no algo inmediato. La inmediatez siempre es del ego, cuando nos busca esa inmediatez. Entonces es importante, ya os digo, vuelvo a repetir, sé que soy un poco pesado, pero es para que os quede. No reaccionar, pero gestionar eso. Con lo que yo he explicado, ya sea el Ho'oponopono, que tenéis mucha más información en Mindalia, por ejemplo, como os decía, con la técnica esta de sentir en el cuerpo la emoción y dejarla ir, soltarla, sintiendo luz y amor, envolviendo a la persona en una burbuja que también te envuelve a ti, o con cualquier otra técnica que tengáis. Si os lo decía antes, si sabéis de tapping o sabéis de alguna otra técnica que os ayuda a descargar a nivel emocional, hacerlo, pero siempre, siempre, siempre es importante no contraatacar hacia la otra persona, la que sientes que te está agraviando, porque ahí cierras puertas, ¿vale? Y lo que queremos es que se vayan abriendo de par en par. Y otra vez, no os sintáis culpables si no lo conseguís al 100%, o sea, es cada vez consiguiendo más. Lo que vas haciendo es incrementando tu capacidad de sentir paz. Donde antes te cabreabas y estabas 2 semanas cabreado por un tema, ahora te cabreas y estás 1 hora cabreado y lo sueltas y ya pasas a otra cosa, ¿vale? Y os aseguro que el universo os va dando oportunidades de trabajar esto,
porque tenemos mucho que sanar y mucho que aprender y mucho que solucionar a nivel interno. Entonces siempre te va a dar oportunidades de aprender. Ya os decía, os estoy contando, lo que os he contado antes de la crítica esta fue de hace unos días, una semana o dos. Pero claro, cuando tú lo acoges eso, es una oportunidad de compartir esto para que otros también lo puedan practicar. Yo eso me lo podía haber, o sea, podía yo haberme enganchado con esa historia y quedármelo como un rencor, o realmente decir, ostras, esto ha sido una oportunidad para que yo hoy pueda dar esta charla de una forma quizá más inspirada, o por lo menos compartir esa parte que a lo mejor ha ayudado a alguno de vosotros a entender un poco más lo que estoy explicando. Gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Si alguien quiere comentar alguna cosa que no os haya atrevido ahora o que le pase luego en los próximos días o alguna cosa que no le quede claro, podéis contactarme a través de mi web www.santosavila.com. Allí podéis contactar en el formulario o enviándome un mail a santos@santosavila.com. Creo que luego aparecerá debajo del vídeo la información, pero por si acaso, para los que estáis aquí o para los que vean luego el vídeo más adelante, pues si quieren contactar para alguna cosa sobre el tema, pues, o si quieren aportar alguna cosa que yo no haya dicho y que ellos sepan, pues bienvenido será para beneficio de todos. Así que ha sido un placer teneros aquí en el Instituto de Salud Holística, y bueno, cuando queráis ya sabéis dónde estoy. Gracias.